Desaparecí 6 meses de redes sociales. Esto es lo que nadie te dice que pasará. ¿Y por qué las personas más exitosas hacen exactamente esto? Mira, existe una razón científica por la que entre más compartes tu vida en Internet, más te sabotean. Y no es conspiración, es psicología pura. Cada vez que publicas tus metas, tu cerebro libera dopamina como si ya las hubieras logrado. Resultado, pierdes motivación real. Pero hay algo aún más peligroso. Cuanto más te expones, más activas el síndrome del cangrejo en otros. Esa necesidad inconsciente de arrastrarte hacia abajo cuando intentas salir del balde. Es un fenómeno sociológico documentado, y los que dominan el mundo lo saben. Por eso existe un poder brutal en desaparecer, en trabajar en silencio, en volverte completamente inaccesible mientras te reconstruyes en tu ser. Imagina esto, mientras todos están posteando, comentando, buscando validación, tú estás ejecutando. Mientras ellos consumen, tú creas. Mientras ellos hablan de sus planes, tú ya estás 10 pasos adelante. Y aquí está la parte emocionante. Cuando finalmente reaparezcas, tu transformación va a sacudir a todos. Van a preguntarse cómo lo hiciste. Querrán saber tu forma de haberlo logrado. Pero la realidad es esta. Para ese momento ya no te va a importar su opinión, porque en el silencio descubriste lo más importante. Vamos a hacerlo de la forma correcta. Empecemos. ¿Y si te dijera que lo que te está impidiendo crecer no es el miedo, no es la falta de oportunidades, no es la falta de talentos, sino el exceso de exposición? ¿Y si te dijera que cada vez que hablas de tus planes, cada vez que los publicas, cada vez que los explicas, estás debilitando su posibilidad de hacerse realidad? Vivimos en una época donde todo se muestra, todo se comparte, todo se anuncia, todo se documenta, pero casi nada se construye en profundidad. Nos enseñaron que existir es ser visto, que valor es atención, que propósito es visibilidad, que si no estás presente en redes, no estás presente en la vida. Pero nadie te enseñó esto, que lo más poderoso que puedes hacer por tu vida es desaparecer, no desaparecer del mundo, no huir, no rendirte, no aislarte por miedo, sino desaparecer del ruido, de la validación, de la necesidad de aprobación, de la exposición constante, de la dependencia emocional al reconocimiento. Porque hay transformaciones que no soportan espectadores. Hay procesos que mueren cuando se muestran antes de tiempo. Hay cambios que se debilitan cuando se explican. Hay llamados interiores que se apagan cuando se buscan aplausos. Tal vez por eso te sientes cansado, agotado, saturado, confundido, vacío, incluso cuando todo va bien. Tal vez por eso, aunque avances, no sientes plenitud. Aunque logres cosas, no sientes paz. Aunque crezcas, no te sientes firme, porque tu vida está siendo vivida hacia afuera, cuando debería estarse construyendo hacia adentro. Hoy no te voy a hablar de éxito. No te voy a hablar de metas. No te voy a hablar de productividad. No te voy a hablar de motivación barata. Hoy te voy a hablar de algo más profundo. Cómo desaparecer por dentro, para transformarte de verdad. Cómo salir del ruido. Cómo cortar la dependencia emocional a la opinión ajena. Cómo reconstruirte sin testigos. Cómo crecer sin aplausos. Cómo fortalecerte sin escenario. Porque la transformación real no ocurre en público. Ocurre en la intimidad, en el silencio, en la disciplina invisible, en las decisiones que nadie ve, en los hábitos que nadie celebra, en las batallas que nadie aplaude. Y aquí está la verdad incómoda. La mayoría no fracasa por falta de capacidad. Fracasa por exceso de exposición. Hablan antes de construir. Muestran antes de madurar. Publican antes de formar carácter. Buscan validación antes de identidad. Buscan aprobación antes de coherencia. Y el resultado es una vida frágil, inestable, dependiente, emocionalmente vulnerable, espiritualmente débil. Pero hay otro camino. Uno que no es popular. Uno que no se vende. Uno que no se viraliza. Uno que no se muestra. El camino del silencio, del recogimiento,
de la disciplina interior, de la construcción invisible, de la transformación real, el camino donde no te haces famoso, te haces fuerte, no te haces visible, te haces firme, no te haces popular, te haces íntegro, porque hay un tipo de poder que no necesita público. Hay una paz que no depende de aplausos. Hay una identidad que no necesita validación. Y hay una transformación que solo ocurre cuando nadie te está mirando. Y eso es lo que vas a descubrir hoy. Cómo desaparecer sin huir. Cómo callar sin perder identidad. Cómo crecer sin exhibirte. Cómo transformarte sin anunciarlo. Cómo reconstruirte desde dentro, sin depender del mundo para sostenerte. Si alguna vez te has sentido cansado del ruido, si alguna vez has sentido que necesitas silencio, si alguna vez has sentido que tu vida necesita profundidad y no exposición, este mensaje es para ti, porque desaparecer no es perderte, es encontrarte. Y transformarte no es cambiar tu imagen, es reconstruir tu esencia. Si cada vez que compartes tus sueños, estás eliminando en silencio la posibilidad de que se hagan realidad, entonces este mensaje no es casualidad. El crecimiento más transformador no ocurre frente a cámaras, no ocurre en redes, no ocurre en aplausos, ocurre lejos del ruido, en el silencio que evitas, en la soledad que temes, y en ese espacio invisible donde nadie te mira, pero todo en ti se está formando. Porque estar siempre encendido agota el alma. Mostrar una versión pulida de ti, mientras por dentro libras batallas invisibles, desgasta el espíritu. El miedo a dejar de publicar. El miedo a dejar de existir para los demás. La frustración de ver avances ajenos mientras tú te sientes estancado. Ese vacío que aparece incluso después de los me gusta no es casualidad. Es una señal interior, una llamada profunda, un llamado a algo más verdadero. Imagina tu vida como una semilla bajo tierra. La semilla no anuncia cuándo germina, no pide aprobación, no busca atención, crece en oscuridad, en silencio, alimentándose solo de lo esencial, sin aplausos, sin testigos. Y es ahí, en esa intimidad, donde se forman raíces lo suficientemente fuertes para sostener un árbol. Pero tú, ¿cuántas veces has arrancado tus propias raíces solo para mostrar un brote prematuro al mundo? Cada sueño compartido antes de tiempo es como exponer una semilla al sol abrasador. El entusiasmo se evapora, la energía se dispersa, las opiniones ajenas se vuelven ruido, y el proceso se quiebra, no por maldad, sino por interferencia, porque el crecimiento verdadero necesita un espacio protegido, un lugar sagrado, un terreno limpio, libre de ruido, libre de miradas, libre de expectativas ajenas. La prudencia no es orgullo, es sabiduría. Guardar tus planes no es ocultar, es proteger lo que aún es frágil, porque hay procesos que solo maduran en la intimidad del corazón, en ese diálogo silencioso donde se forma la fortaleza interior. Ahí no hay espectadores, solo tú, tu conciencia, y esa voz interna que no grita, pero nunca se equivoca. El cansancio que sientes no es fracaso, es el precio de la superficialidad. La resiliencia no se construye en los momentos visibles, se forja en los días grises, en los días donde nadie te aplaude, donde nadie comenta, donde nadie valida, y aún así decides avanzar, cerrar la app, guardar el teléfono, elegir la disciplina, elegir el orden, elegir la coherencia, porque el propósito no se anuncia, se vive, paso a paso, hábito a hábito, en acciones pequeñas que nadie filma, pero que transforman tu identidad. El ruido no es guía, la validación no es dirección, los likes no son valor, tu vida no es contenido, es un templo, y los templos verdaderos no se exhiben, se respetan, se cuidan, se guardan. Basta de excusas. ¿Necesito apoyo? ¿O necesitas evitar la responsabilidad de caminar solo contigo? Sin compartir me siento solo. ¿O temes descubrir quién eres cuando el mundo deja de mirarte? Porque el silencio no es vacío,
Es espacio sagrado. Es el lugar donde el dolor se transforma en sabiduría, donde el miedo se convierte en coraje, donde la espera se convierte en propósito. Cuando tu brújula es tu conciencia, las opiniones ajenas pierden poder y nace una esperanza real, no la que depende de aplausos, no la que vive de validación, sino la que nace de saber que cada paso fiel, aunque invisible, te está construyendo. El cambio verdadero no busca aplausos, busca coherencia, busca paz, busca verdad. Y cuando la transformación llegue, no vendrá del ruido, vendrá de la fidelidad, de haber caminado recto cuando nadie miraba, de haber sido firme cuando nadie veía, porque el cambio verdadero no nace del mundo, nace en lo profundo del alma, en ese lugar sagrado donde la conciencia se encuentra con la verdad, donde el corazón aprende a escuchar, donde el espíritu aprende a obedecer. Así que hoy, elige desaparecer, no como huida, sino como recogimiento. Avanza sin mostrar, crece sin ruido, camina en silencio. Porque cuando todo calla, es cuando Dios puede hablar. Y lo que Él transforma, nadie lo puede destruir. Y ahora, antes de despedirnos, piensa en esto. Si decides desaparecer del ruido externo, no es para perderte en la nada. Es un tiempo de entrega. Entregas tus dudas, tus miedos, tus expectativas a aquel que siempre ha transformado vidas en lo oculto. Cuando te alejas con fe, sin alardes, permites que Dios, en silencio, moldee lo que no podías cambiar por ti mismo. Así, desapareces del mundo exterior y vuelves renovado, con una fuerza que no depende de aplausos, sino de una convicción interna que solo Dios puede encender. Recuerda, en ese desaparecer se esconde tu renacer. Si este mensaje tocó algo en ti que llevabas tiempo ignorando, deja una sola palabra en los comentarios. Silencio. Y si conoces a alguien que necesita recordar que su valor no depende de ser visto, compártele este video. No como contenido, como semilla.